Puede ser cualquier pecado. Puede ser pequeño como puede ser grande, negro o gris o despreciable o aceptable. Para el hombre, grave o inocente, dañino o inofensivo. El punto a tener en cuenta es: un hermano cristiano puede ser sorprendido por el pecado. La palabra sorprendido es interesante porque significa ser tomado por adelantado o por sorpresa o en forma inesperada, ¿ya? Una forma inesperada. Cuando usted sorprende a un hermano, bueno, no podemos sorprender, hermano, hablando mal del otro. Pero eso ahora nosotros tenemos que conversar con el hermano antes de difamar, antes de ir a con el cuento, sino que tenemos que ser nosotros bien mesurados, tenemos que ser bien maduros para, ¿cierto? Si hemos sorprendido a un hermano, dice: un hermano cristiano puede ser sorprendido por el pecado, pero la palabra sorprendido es interesante. Significa ser tomado por adelantado o por sorpresa en una forma inesperada. No por cuento, porque a veces, hermano, a veces el cuento corre más rápido que lo real, lo verdadero, porque a veces inesperado. El chisme corre más rápido que la verdad. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto, porque si nosotros no lo sorprendimos nosotros, no lo vimos nosotros con nuestros ojos, nosotros no tenemos el derecho de hablar en contra del hermano, ¿ya? Por eso que dice, sorprendido, es interesante aquí, significa ser tomado por adelantado o por sorpresa o en forma inesperada. O sea, usted puede sorprender a un hermano infragante, sorprenderlo, inesperadamente lo puede sorprender al hermano que está haciendo algo malo, algo desagradable. Pero ahora, si nosotros miramos a la mujer, cuando los hombres llevaban a la mujer que había adulterado, ¿cierto? Que la llevaron allá para enjuiciarla, para empedrarla. Pero Jesús, cuando se acercó, ¿qué le dijo? Jesús le dijo: mujer, vete, porque ni aún yo te condeno. O sea, Jesús siempre está mostrando el amor, hermano, mostrando el amor verdadero. Por eso que es importante que nosotros mostremos el verdadero amor para nuestro hermano. Si nosotros lo hemos sorprendido, porque Jesús, ¿cierto? Ve a esa mujer ahí, la traen a las plantas de Jesús, pero Jesús no la condenó, sino que le perdonó sus pecados. Si Jesús perdonó el pecado de esa mujer sorprendida en adulterio, ¿cuánto más nosotros? Que nosotros no somos ni la apariencia de Jesús, porque Él tiene toda la autoridad, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros no podemos juzgar ni condenar a un hermano por haber sorprendido. Entonces, nosotros debemos guardar el secreto de confesión. Y esto es tan igual porque yo aprendí cuando fui acólito en la Iglesia Católica. Nos enseñaban mucho esto los curitas, de que el secreto de confesión, que se llama. Y nuestros padres en esos tiempos nos enseñaban que uno tenía que ser ciego, tenía que ser sordo y tenía que ser mudo para muchas cosas que uno podía ver, oír, ¿cierto? O hablar. Entonces tenía que ser
las tres formas. Eso es lo que nos está llevando, porque a veces, hermano, el comentario mal versado hacia el hermano por haber tenido un desliz, haber tenido un pecado, muchas veces lo avergonzamos, al hermano lo humillamos por haber pecado, y debe suceder todo lo contrario, que nosotros tenemos que restaurar al hermano. Nosotros que somos creyentes tenemos que restaurar al hermano. Él nunca lo sospechó, de hecho ser sorprendido por un pecado grave fue a veces, si es que lo fue, una preocupación, puesto que él pertenece a Cristo y vivía en Cristo. Sin embargo, cuando un hermano es atrapado por el pecado y se desliza y cae, la pregunta es, ¿qué debe hacerse? ¿Ya? Sin embargo, cuando un hermano es atrapado por el pecado y se desliza y cae, la pregunta es, ¿qué se debe hacer? Las escrituras son claras. Los hermanos cristianos deben restaurarlo. La palabra restaurar, catarsite, que es una palabra que se usa para arreglar un brazo o una pierna fracturado, o para arreglar redes o para cortar algo que ha crecido en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a la enseñanza de que, ¿cierto?, es una palabra que se usa para arreglar un brazo, dice, ¿ya?, o una pierna fracturada, dislocada también, ¿cierto? Hay, hay personas que se dedican a arreglar los huesitos, ¿ya? Arreglan los huesitos, ¿ya? Pero en el caso de este hermano que se deslizó, tenemos que actuar tal como ese componedor de hueso. Tenemos que restaurar esos huesitos. Tenemos que restaurar a esa persona tal como lo hizo, ¿cierto?, esta persona que se dedica a esto. Entonces, por lo tanto, la enseñanza que nos deja este versículo número 1, de que vosotros que sois espirituales, hay que restaurar al hermano. Dice aquí, los creyentes han de ayudar al hermano a volverlo a la senda correcta, corregirlo. Aquí también hay una cosa, que también se puede corregir al hermano. Pero ¿cómo vamos a ir a corregir a un hermano? Con espíritu de mansedumbre, con espíritu de paz, con espíritu de templanza, porque nosotros no podemos ir ¿cierto?, a corregir a un hermano, a corregirlo, si nuestra vida no concuerda con la de un creyente real, verdadero, porque si tengo yo malos frutos, si tengo un mal testimonio yo en la iglesia, ¿cómo voy a ir a corregir a otro hermano que se deslizó? ¿Ya? Por eso que tiene que haber un buen testimonio, tiene que haber un buen ejemplo para poder corregir a otro, para restaurar a otro, para conducirlo de regreso, ayudarlo a cortar la raíz del pecado, porque por eso que es importante el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque si no hay frutos reales, verdaderos en nosotros, no podemos nosotros restaurar a otro espiritualmente. ¿Por qué? Porque el otro también está viendo la conducta nuestra, está viendo cómo caminamos. Entonces, por eso que la importancia del Evangelio es, ¿cierto?, tener un buen testimonio frente a sus hermanos y frente al público, frente, ¿cierto?, a la gente que nos conoce. ¿Por qué? Porque para volver a otro hermano a la senda correcta,
nosotros en primer lugar tenemos que dar un buen testimonio, ser nosotros correctos. ¿Ya? Porque a veces queremos nosotros meter a otro en la senda, pero nosotros vamos con un pie fuera de la senda. Y es aquí entonces la importancia de los frutos que hemos venido estudiando, ¿cierto? Los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, que Dios al momento de salvarnos, perdonarnos, cambiar la vida, Él coloca en nosotros ese fruto. Por lo tanto, cuando nosotros ahora estamos caminando y vemos a un hermano que se desliza y que se cae, tenemos que nosotros ir con espíritu de mansedumbre, con humildad, con gracia de Dios para poder restaurar a ese hermano. Ir con la verdad. O sea, si usted quiere restaurar a un hermano caído, corregir a un hermano, demuéstrele primero que usted es un convertido, que usted es un creyente verdadero, que su vida es una vida santa, que es una vida que usted se ha consagrado al servicio de Dios. Por lo tanto, usted tiene que ser un verdadero hijo de Dios, un creyente verdadero que demuestra con hechos reales, porque el Evangelio se predica con hechos reales, no solamente de palabra, ¿ya? Sin embargo, dice, hay una forma correcta y hay una incorrecta para ayudar al hermano caído. Y este es el punto que se acentúa y que es desesperadamente necesitado por los creyentes y la iglesia. Todos los creyentes son meros hombres de pasiones iguales a las de los otros hombres. Siempre hay algunos sorprendidos por el pecado. Esto, por supuesto, significa que necesitamos estar constantemente alerta y disponible para los hermanos caídos. Pero nuevamente la forma en que abordamos a un hermano caído es de gran importancia. Pero nuevamente la forma en que abordamos a un hermano caído es de gran importancia. Es un asunto muy delicado. El hermano estará muy sensible y probablemente confundido y con facilidad para sentirse avergonzado. Puede llegar a sentirse tan avergonzado que le daría mucha vergüenza regresar a la comunidad de los creyentes. ¿Ya? Pero también podría llegar a sentir que no sería bienvenido dado que lo que ha hecho no es aceptable entre los creyentes. Ha fracasado y lo ha hecho públicamente y ha perjudicado el nombre de Cristo y herido a la imagen de la iglesia. Conoce la actitud de la iglesia y de los creyentes acerca del tema. Por lo tanto, a no ser que se le aborde con espíritu correcto, podría perderse para el reino para siempre. ¿Ya? Cuidado con esto, porque a veces hemos perdido hermanos para siempre. Lo hemos perdido de nuestra congregación. Entonces, ¿cuál es el tema de Gálatas, de la importancia del apóstol Pablo que le habla a los Gálatas? Es cuidar la grey de Dios, es apacentar la grey de Dios. O sea, aquí muchas veces le podemos echar la culpa al pastor o le podemos echar la culpa a los hermanos guías, a los oficiales, los que van al frente, son los que tienen que cuidar la congregación. Pero el versículo 1, por eso que la palabra, si alguno, la palabra alguno es importantísima en esto, porque le está hablando a toda la congregación. Por eso que aquí, por lo tanto, a no ser que se le aborde con espíritu correcto, podría perderse para el reino para siempre. Y esto, por supuesto, significa que el ministerio de la restauración es de importancia suprema, puesto que está
en juego la vida de un hermano querido. Lo que se debe advertir a la iglesia es esto: el ministro de la restauración, el ministerio de la restauración es el ministerio de Dios. Es el ministerio para el cual Dios nos ha llamado. Debemos andar restaurando hombres para el reino de Dios y la comunidad de su iglesia. Si hoy día, hermano, nosotros como creyentes, si hoy día le diéramos la importancia al ministerio de la restauración, la iglesia estaría llena. Las iglesias estarían llenas siempre con sus mismos números de incluso crecida. ¿Por qué? Porque este ministerio de la restauración hoy día casi nadie le importa, no le interesa al hermano que cayó, al hermano que tuvo su desliz. Lo abandonan totalmente y que se la arregle sola, ¿ya? Que se la arregle sola, como, así como se fue, que se vaya nomás. Pero ¿cuál es el espíritu de Dios? El espíritu de Dios nos dice que nosotros tenemos un ministerio de restauración. Entonces el deber nuestro es restaurar a nuestro hermano caído. Yo no sé, ahora usted, ¿cuál es su ministerio? A lo mejor usted está pensando en el ministerio, ¿cierto? De llegar a ser un predicador, ser un gran pastor, de ser allá. Pero si no comienza a restaurar, hermano, en la básica, no va a llegar nunca a la enseñanza media ni a la universitaria espiritual. Tiene que comenzar ahora. Usted tiene que comenzar ahora a preparar a sus hermanos. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Debemos andar restaurando hombres para el reino de Dios y la comunidad de su iglesia. Entonces, de hoy en adelante, vaya pensando cómo va a restaurar a su hermano. Piénselo usted, porque usted tiene el Espíritu Santo. Como usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted tiene que pensar en restaurar a su hermano que cayó, a ese hermano que se deslizó, o a ese hermano que ya no le interesó la iglesia, porque, mire, si en la realidad a veces la iglesia, hermano, las perspectivas que traen los hombres a veces traen de afuera perspectivas que en la iglesia van a crecer, que en la iglesia van a tener puestos, que van a tener, no sé, una prosperidad material, y después no se logra. Los hermanos como que se van decepcionados de la iglesia y se van porque no recibieron nunca nada. Pero aún así nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio, ese ministerio de restauración. Restaurar al hermano que está caído. Debemos andar restaurando hombres para el reino de Dios y la comunidad de su iglesia. En primer lugar, dejar que los creyentes espirituales manejen el tema, ¿ya? Segundo lugar, acercarse al hermano con un espíritu de mansedumbre. En tercer lugar, considerarse a sí mismo. En el cuarto lugar, cargar cada uno con la carga del otro. En el quinto lugar, confesar la propia insuficiencia. En el sexto lugar, examinar la propia obra. Y en séptimo lugar, advertir la responsabilidad propia. Vamos ahora, eso es lo que era toda la introducción a este capítulo número 6. Vamos a ir mirando nosotros de a poco porque no vamos a alcanzar a todos los versículos, pero vamos a partir por el versículo 1. Dice: restauración, descarriado y deber del creyente.
En primer lugar, hay que dejar que los creyentes espirituales manejen a los hermanos pecadores. Los creyentes espirituales son los que caminan en el espíritu. ¿Cómo puede decir la iglesia si un creyente es espiritual? Si realmente está caminando en el espíritu. El pasaje anterior dice como carga el creyente con el fruto del espíritu. Vamos a mirarnos lo que nos dice Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23, que nos dice: mas el fruto del espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, el hombre espiritual, como yo le decía anteriormente, el hombre espiritual dice, ¿cómo puede decir la iglesia si un creyente es espiritual? ¿Cómo se puede clasificar o cómo se puede evaluar? Porque aquí se evalúa a un creyente espiritual, pero es por el fruto. Entonces, el creyente espiritual tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, el hombre espiritual, el hombre espiritual no es el que danza, no es el que habla lengua, no es el creyente que salta y corre en la iglesia, no es el espiritual ese, ¿ya? No es el predicador que grita más fuerte que el otro, no es el espiritual. El espiritual es el hombre que tiene amor verdadero, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene dignidad, que tiene bondad, que tiene fe, que tiene mansedumbre, que es templado el hombre, ¿ya? El hombre templado. Que Dios nos bendiga a nosotros, porque dice aquí la palabra del Señor que, ¿cierto? El hombre espiritual, ¿cómo puedo decir la iglesia si es un creyente es espiritual? O sea, ¿cómo puedo clasificar yo? ¿Cómo puedo yo considerar un hermano espiritual? El hombre que es manso, que es humilde. No se olvide nunca de eso, que el hombre espiritual en la iglesia, por eso que a veces la juventud siempre a veces se equivoca más que otros hermanos cuando, ¿cierto?, consideran a los hermanos que no danzan, a los viejitos que no hablan lengua, ¿cierto? Los consideran como que ya no sirven para ni una cosa, ¿ya? Pero si usted mira a los ancianos de la iglesia, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría? ¿En los jóvenes o en los ancianos? ¿Dónde está el nivel espiritual más alto? ¿En los jóvenes o en los ancianos? Siempre el nivel espiritual va a estar siempre más en los ancianos que en los jóvenes. Los jóvenes vienen entrando, pero ellos traen ¿cierto?, otras miras, otras perspectivas. Pero el anciano, hay muchos ancianos que ya pasaron por todo el escorio, pasaron por todas las pruebas, pasaron por todos los malos momentos en la iglesia, pero ahí se mantuvieron. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvieron tantos años dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque el Señor puso un fruto dentro de ellos, puso el Espíritu Santo, por lo tanto se formó una templanza, se formó mansedumbre, se formó en el Espíritu, se formó la paz, el amor, el gozo, ¿ya? Que Dios nos ayude, hermanos amados.
pasaje dice que de Gálatas 5, 22, 23 no habla del amor, la resignación, la fe, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la paz, la bondad, el control propio. El creyente vive una vida crucificada con Cristo. Es una vida de sacrificio, de negación propia. El creyente ha crucificado su carne con las pasiones y las lujurias. Entonces, el hombre espiritual, ¿cuál es el hombre espiritual? Vamos entonces nuevamente al hombre espiritual. Dice que el creyente espiritual vive una vida crucificada con Cristo. El ejemplo de tenemos nosotros la cruz de Cristo, tenemos los dos malhechores, ¿cierto? Había un malhechor no creyente, un malhechor creyente que creyó en el Señor Jesucristo, pero ahí estaban crucificados, ¿cierto? No pudieron soltarse de la cruz, ni Cristo pudo soltarse de la cruz ni bajar de la cruz porque estaba crucificado. Pero ahora, ¿por qué murió Jesús? Por mí. Entonces ahora, el creyente vive una vida crucificada con Cristo, es decir, una vida de sacrificio, de negación propia. ¿Se está negando usted, hermano? ¿Se está negando usted a sí mismo? ¿O quiere usted siempre ganar usted, prevalecer usted, ser usted mayor que otro? Porque aquí el espiritual es ese. Nosotros estamos hablando del hombre espiritual. Entonces, el hombre espiritual, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser un hombre de sacrificio, un hombre que se ha negado a sí mismo, que tiene su vida consagrada, que tiene su vida entregada, rendida a Dios. El creyente ha crucificado su carne con las pasiones y las lujurias. ¿Ya? El creyente ha crucificado. Veamos el versículo 24 de Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El hombre espiritual ha crucificado su carne con sus paseos, sus deseos y pasiones. ¿Ya? ¿Está claro en usted lo que usted es espiritual? Yo quiero que usted, cada uno de ustedes que piense que es espiritual, demuestre con sus hechos reales que es espiritual. ¿Ya? Pero el espiritual es el hombre que se niega a sí mismo, el hombre que soporta, el hombre que va al sacrificio, ¿ya? El hombre que soporta la prueba, que soporta la disciplina, que soporta la corrección. Porque el hombre espiritual acepta la corrección. No quiere, no se deja ganar siempre, como a veces uno dice en la vida, siempre quieren ganar ellos, ¿no? ¿Ya? Que ellos tienen la verdad. No, yo no tengo la verdad. La verdad la tiene Cristo. Y tengo que yo reconocerme que la verdad la tiene Cristo, no yo. Por eso que el creyente dice, ahora, número 2, el 3 ahora. El creyente anda en el Espíritu y vive una vida que es coherente con su postura en Cristo, en Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El creyente anda en el Espíritu y vive una vida coherente. ¿Cómo es su vida, hermano, ante el Señor? ¿Es coherente? ¿Tiene una vida realmente coherente con lo que está predicando, con lo que usted está enseñando, con lo que usted está hablando? ¿Es coherente su vida espiritual? Porque sucede, pues, hermano, que a veces como nosotros como predicadores a veces hablamos y hablamos bonito, ¿ah? Y hablamos cosas grandes,
Pero nuestra vida espiritual, ¿cómo anda? ¿Somos coherentes con lo que estamos enseñando? ¿Se refleja en nosotros la espiritualidad? Que Dios nos bendiga, nos ayude en esta noche que estamos estudiando esta palabra tan importante que es, ¿cierto?, andar ahora en esta vida espiritual. Nosotros que somos espirituales, ¿ya? A lo mejor usted se cree a lo mejor espiritual, a lo mejor se cree nomás espiritual, pero en el fondo a lo mejor no es espiritual, porque si usted se analiza conforme a esta palabra, conforme a lo que está dando la enseñanza, espiritualmente a lo mejor no cuadramos con la palabra, no cuadramos con el testimonio, no estamos cuadrando con lo que estamos enseñando a otros, ¿ya? Enseñamos, sí, es bonito enseñar, es bonito predicar, es bonito, ¿cierto?, estar enseñando, pero ahora los cuadramos nosotros. ¿Realmente mi vida se cuadra con lo que yo estoy diciendo? ¿Se cuadra usted con lo que usted está diciendo? Que Dios nos bendiga, nos ayude. El cuarto tema. El creyente camina libre de super espiritualidad y envidia, de orgullo, de celo, de arrogancia y de egoísmo. El creyente camina libre de super espiritualidad. La lección pasada vimos el tema de la super espiritualidad. El super espiritual es el que las tiene todas. Dice, yo lo tengo, pero tú no tienes nada. ¿Ya? Yo soy y tú no soy nada. Ese es el super espiritual, que en la iglesia se cree mayor que todo, pero a veces no tiene nada. Por eso que tenemos que tener cuidado nosotros con nuestro caminar en la vida espiritual, de, ¿cierto?, predicar, pero predicar la palabra con verdad. O sea, tiene que haber un testimonio detrás de nosotros potente, poderoso. Mire, yo a veces examino y pienso, porque la palabra, ¿por qué no está llegando la palabra a la profundidad del corazón de los hermanos? Hay una falla bastante grande en nosotros los predicadores, porque hoy día la palabra, nosotros no tenemos el poder de impactar con la palabra. La palabra no llega a la profundidad del corazón del creyente. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos buscado la presencia genuina de Dios en nuestros corazones. O sea, nuestro caminar espiritual no es el agradable, no es el correcto delante de Dios. Entonces, claro, los creemos sobre espirituales, ¿ya? Y nos creemos súper, ¿ya? Yo soy el mejor que todo. Soy el más grande, yo soy el más bacán, como dicen algunos hermanos. ¿Ah? Pero ahora realmente su vida espiritual, porque cuando esos hermanitos a veces súper espirituales se les toca la yaya, se les toca, ¿cierto?, su herida, se encorvan, se levantan, se enojan. No les gusta que le hablen del pecado que lleva oculto en el corazón. ¿Por qué? Porque son súper espirituales. Entonces, como son súper espirituales, no quieren que nadie les hable de lo contrario de la condición de vida que ellos llevan. Porque son mejores que los demás. Pero el Señor nos lleva que el creyente dice que camina libre de la super espiritualidad, libre de la envidia, libre de orgullo, libre de celo, libre de arrogancia, libre de egoísmo. O sea, el hombre espiritual, como dice aquí la palabra, si usted va al versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y aquí yo estoy hablando con mis hermanos espirituales.
Yo estoy hablando con hermanos espirituales. No estoy hablando con hermanos carnales, sino con hermanos espirituales. Entonces, si estoy hablando con hermanos espirituales, ninguno de ustedes debería tener envidia, no debería haber orgullo, no debería haber celo, no deberían haber arrogancias, egoísmo. ¿Ya? ¿Cuántas veces de nosotros nos sentimos llenos de orgullo, orgullosos de sí mismo, orgulloso del logro, orgulloso porque tengo un puesto en la iglesia, soy orgulloso porque eh, yo me merecía este puesto. Por lo tanto, yo ahora soy grande, pero a lo mejor, claro, a lo mejor es grande, a lo mejor tiene lindo puesto en la iglesia, pero dejó de ser espiritual. Examínese, mi hermano, mi hermana, examínese su vida espiritual. ¿Será usted realmente espiritual? Ya. A lo mejor hay hermanos y hermanas que se sienten menoscabadas porque a lo mejor no tienen lengua para hablar, no tienen dones, no se manifiesta el Señor, no danzan, no corren en la iglesia, pero eso, ¿quién los va a medir por eso? Si eso no es lo más importante, no es lo más lindo. Lo más lindo es ser manso, ser humilde, ser honesto, ser con dominio propio, no ser egoísta, no ser arrogante. ¿Cuándo ser arrogante? ¿Ya? Arrogante, cuando esos hermanos medio cachiporra que uno dice en la forma vulgar, que son arrogantes, oh, cierto, que ellos son el número uno y siguen siendo el número uno, pero hermanos, téngalo presente usted, téngalo presente que esos hermanos que se creen ser superiores a otros, no tienen nada de espiritual, no son hombres espirituales, no son hombres mansos, no son hombres humildes, pero dice la palabra que nosotros que somos espirituales estamos llamados a este ministerio de la restauración. Nosotros tenemos que restaurar al caído. Si usted conoce a algún hermano que ha caído, conoce a algún hermano que se ha deslizado, ¿qué es lo que ha hecho usted por el hermano que se ha caído, que se ha deslizado? ¿Lo aborrece más? ¿Se olvida de él? ¿Lo desprecia en la calle? No, no, mi hermano, si usted es espiritual, si usted es lleno del Espíritu, vaya con mansedumbre, vaya con humildad para que ese hermano sea restaurado en la vida espiritual. ¿Ya? Que Dios le bendiga, Dios les ayude. Seguimos nosotros entonces con el versículo 1. Descarriado y restauración. Restauración. En segundo lugar, acérquese al hermano con un espíritu de mansedumbre. ¿Con cuánta frecuencia se necesita esto? Con demasiada frecuencia lo que se expresa es un espíritu de, ¿cierto? O sea, con demasiada frecuencia lo que se expresa es un espíritu, mire. Allá no está hablando de la mansedumbre, pero ¿cómo actuamos? Actuamos con dureza, actuamos con crítica, actuamos con reprobación, actuamos con indiferencia, actuamos con censura, actuamos con la superespiritualidad, actuamos con rudeza con el hermano decaído, con el rumor, rechazamos al hermano, calumniamos al hermano, ostracismo, o sea, el ostracismo es cuando lo cerramos, no le damos esa libertad, por eso que se expresa en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la espiritualidad nuestra? ¿Cuál es la espiritualidad nuestra entonces si nos colocamos como ostra y nos cerramos hacia
algún hermano, lo rechazamos, calumniamos al hermano, tenga cuidado, mi hermana, mi hermano, no vaya a ser que usted se crea espiritual dentro de la iglesia y está calumniando. ¿Cómo está tratando a su hermano? ¿Lo trata con dureza? ¿Lo trata con crítica? ¿Lo está reprobando usted? ¿O es indiferente? Si la palabra dice que nosotros tenemos que tener paz, que tenemos que tener templanza, que tenemos que tener mansedumbre, que tenemos que tener gozo, y si estas cosas están en nosotros, nos debiéramos tratar duro a una persona. Dura es la palabra, claro, es dura la palabra, pero cuando la palabra enrostra el pecado de nosotros, puede que es dura, pero nosotros tenemos que ir con mansedumbre. Pero la palabra es la que a veces es la que produce en nosotros ese raspor ahí, porque la palabra tiene que terminar dentro de nosotros para poder darnos el arrepentimiento en nuestra vida. ¿Ya? Y aquí es donde estamos fallando, po. Fallamos nosotros como creyentes espirituales. Ahora, si usted, mi hermano, en esta noche, usted se cree un hombre espiritual, se cree un hombre grande en el Señor, hay que probarlo si es que tiene mansedumbre, si es que es humilde. Examínese hacia adentro. ¿Cómo está actuando usted? ¿Actúa con mansedumbre? ¿Actúa con humildad frente a su hermano? ¿Está preocupado de su hermano? Que Dios le bendiga. Esta forma de abordar, por supuesto, no tiene nada que ver con restaurar a un hermano. Se parece más tratar de doblegarlo, disminuirlo o destruirlo. Y la gran tragedia es que la obliga a acercarse cada vez, una vez más. Y la gran tragedia es que lo obliga a acercarse cada vez más al mundo que a la iglesia. ¿Por qué? Es por el trato nuestro, porque no sabemos tratar a esa persona. No sabemos tratar al que se ha deslizado o, o al hermanito que viene llegando. Hay hermanitos que pueden venir llegando en la vida. Ahora, ¿cómo tratamos a ese hermano? Dice aquí, aquellos que comprenden que es más sus debilidades, porque ellos también son débiles. O sea, yo le pregunto a usted, mi hermano, en esta noche, ¿usted es más fuerte que todos aquellos hermanos? ¿O también tiene momentos débiles? Nosotros, hermanos, la verdad es que nos sentimos débiles. Somos débiles en la vida espiritual. Entonces, Dios nos ayude, hermano, a formar nuestro carácter espiritual. ¿Ya? Y a lo mejor usted se hace la pregunta y bueno, ¿y cómo puedo yo entonces ser más espiritual? Mientras más se acerque más a Jesús, porque usted tiene que reflejar los frutos de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, mientras más conocemos al Señor Jesucristo en su carácter, vamos a lograr hacer igual que Él, de manso, de humilde, sencillo. ¿Pero a través de qué? A través de la palabra del Señor. Cuando más comimos la palabra del Señor, cuando los alimentamos por la palabra del Señor, nosotros vamos a ser más humildes, más sencillos, ¿ya? Si usted va a crecer en la vida espiritual, hermana. Sin embargo, el espíritu de rechazo no es lo que las escrituras dicen que los creyentes deben demostrar. Las escrituras dicen que hay que acercarse al hermano con mansedumbre, ser cordial,
ser tierno, ser cálido, ser amoroso, ser cuidadoso. Si tratar sus pecados, pero con él no con los demás. Miren, este es el secreto más grande. Trate usted, ¿cierto?, ese pecado con su hermano, pero dice, si su hermano ha pecado, vaya usted, converse con él, repréndalo. Reprender no significa, hermano, que usted lo va a zarandear. No, reprender significa que va a enfocar y a enrostrar a lo mejor el pecado que cometió, pero siempre con mansedumbre. Y aquí dice, en este estudio dice, no con los demás, vaya solo. No lo comente a los otros. No le diga a los otros, fíjate que el hermanito cayó. Mire, hay una cosa delicada, incluso en los instrumentos que a veces Dios le revela el pecado de su hermano, porque el Espíritu Santo, hermano, revela el pecado de otro a veces. Pero aquí tenga cuidado, hermano, estos que son instrumentos en las manos del Señor. Si Dios le reveló a usted el pecado de su hermano, guárdelo como un secreto de confesión. No vaya a comentarlo con su hermano vecino. No vaya a conversarlo con su hermano amigo. No, vaya a orar primero. Lo primero que se debe hacer es cuando el Señor le revela el pecado. Por ejemplo, hay casos de que hermanas tienen sueño. Ya. La hermana se soñó que el hermano tenía una falta, que había caído en algún pecado. Pero la hermana se desespera y se levanta en la mañana y va y le comenta a los vecinos, le comenta a los hermanos que están por ahí más cerca, que tuvo un sueño con el hermano y que el hermano cayó. Eso no corresponde en la vida espiritual. La hermana no es espiritual. Es soñadora nomás, pero no es espiritual. ¿Por qué? Porque el espiritual, ¿qué es lo que hace? Primeramente va a orar por ese hermano y le va a pedir la dirección al Señor para poder que el Señor la dirija, para poder conversar con el hermano. ¿Por qué? Porque tiene que tener una revelación, tiene que tener una profundidad, que si es verdad o no es verdad lo que el Señor le mostró por ese hermano. Supóngase, hermana o hermano, si usted es un hermano soñador, una hermana soñadora, si usted soñó, a lo mejor fue un sueño nomás. Pero si usted no oró al Señor, no pide al Señor la dirección, entonces por eso tiene que pedirle al Señor la revelación, tiene que pedirle la luz para poder ir a conversar con el hermano, con la hermana que Dios le está mostrando. Pero a veces, hermanos, hay sueños. Fíjese que el Señor le muestra a hermanos como si fuera otro, pero a veces el mensaje es para mí mismo. O sea, por eso que yo tengo que examinar el sueño. Yo tengo que examinar, usted tiene que examinar el sueño. Si Dios le está revelando algo, Dios se lo está mostrando a usted, pero es para que usted lo examine, no para que salga a comentarlo, no para que salga a divulgarlo, como dice aquí. Sí, hay que tratar el pecado, pero con él y no con los demás. Acercarse, amarlo, ir hacia él, ministrarlo, ayudarlo, demostrar preocupación y cuidado por él y por sobre todo los demás, las demás cosas. Seguir con él, abrir los brazos y darle la bienvenida. Restaurarlo en una comunidad, hágase saber que es perdonado y es perdonado por todo y aceptado por todo en forma cálida y tierna. ¿Ya? Veamos lo que nos dice Gálatas 6:4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Lo que le estoy diciendo, ¿cierto?
entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Gálatas 6:4. Hermana, hermano, así que cada uno someta a prueba su obra, su propia obra. Si usted es espiritual, someta su propia obra a prueba. Pruébese usted a sí mismo si es espiritual, ¿ya? Antes que lo prueben los otros. Porque a veces, hermano, hay que probarlos para poder saber qué es lo que hay dentro de ese corazón. Hay a veces que hay hermanos que son probados y no son capaces de soportar la prueba. ¿Ah? Se enojan, se molestan, se llenan de ira, se excusan que ellos tienen razón y que ellos tienen razón y se cierran ahí como una ostra, se cierran. Pero Dios nos bendiga a abrirnos al diálogo, a la conversación, a reconocer nuestros errores, nuestras faltas, demostrar que somos seres espirituales, ¿ya? Que somos seres espirituales. Efesios en el capítulo 4, en el versículo 1, yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire qué importante la palabra y cómo la palabra nos lleva a nosotros, hermanos. Yo pues preso en el Señor, o sea, cuando usted está preso, bueno, uno va a mirar, yo nunca he estado preso, pero, por ejemplo, si uno está en un calabozo, ¿tendrá la libertad plena de hacer lo que quiere, gritar lo que quiera, cantar lo que quiera? A lo mejor no. Por eso dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, soportándonos. ¿Usted soporta? ¿Usted soporta a su hermano? ¿Ama a su hermano? ¿Soporta la disciplina? ¿Soporta la corrección? ¿Es humilde para recibir la corrección? ¿Es humilde para recibir la enseñanza? ¿O usted se la sabe todas? Porque hay veces que hay hermanos que se la saben todas y no aceptan la enseñanza de otros. No aceptan que se les corrija. Pero no, la palabra me dice aquí que como es digno de la vocación con que fuiste llamado, usted fue llamado a una vocación digna, hermano. Pero dice con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia a los unos a los otros en amor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, mire. Que con mansedumbre se corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, ¿se da cuenta usted que la tarea suya es mostrar solamente camino, mostrar cariño, mostrar amor? Para que si Dios lo quiere perdonar, lo quiere restaurar, Dios lo va a restaurar, porque es Dios quien restaura, ¿ya? Siempre es el Señor, por eso que nosotros tenemos que cumplir la labor del ministerio, sí, de la restauración. Nosotros tenemos que ir con mansedumbre, tratar de querer, ¿cierto?, restaurar al hermano, pero siempre cuando, ¿cierto?,
que Dios le conceda al hermano el arrepentimiento, porque el hermano tiene que arrepentirse, la hermana tiene que arrepentirse. Si Dios le concede esa oportunidad, tiene que aprovechar esa oportunidad que Dios le está dando para arrepentirse, ¿ya? Ahora dice el 6.1, siempre vamos con la restauración, ¿cierto? La restauración del descarriado. En el tercer lugar dice, considérese a usted mismo porque usted también puede ser tentado y sorprendido por el pecado. En el versículo 1 dice, ¿cierto? En la tercera parte dice, considerándote a ti mismo, no seas que también seas tentado. Esa es la tercera parte, la tercera frase que está dentro del contexto del versículo 1, ¿ya? Pero aquí se analizó la 1, la 2 y la 3, ¿cierto? Para poder llegar a considerar a usted mismo, porque usted también puede ser tentado y sorprendido por el pecado. Este es un punto crucial, puesto que todos los creyentes son tentados con todo tipo de pecado. Hay una posibilidad real de que podamos ser sorprendidos por el pecado. Por lo tanto, debemos amar, ayudar a nuestros hermanos caídos, al igual que quisiéramos ser amados y ayudados. La palabra considerar, que es escopón, significa mirarse a sí mismo, pensar en uno y prestar atención a uno mismo. Eso es lo que significa considerarse. Miren la palabra. Es importante esta palabra. La palabra considerar. ¿Y qué dice el versículo 1, la parte 3? Considerándote a ti mismo. Entonces, tenemos que considerar qué significa mirarse a sí mismo, pensar en uno mismo y prestar atención a uno mismo. ¿Usted presta atención de usted mismo? A veces podemos pensar que es como, ¿cierto?, un poco vanidoso, porque bueno, los vanidosos siempre se andan mirando el espejo a sí mismos. Pero la parte espiritual no es vanidad, sino que es preocuparse de la vida espiritual nuestra. Por eso considerar, esta palabra considerar es importantísima. Anótela usted en su memoria. Considerar significa mirarse a sí mismo, pensar en uno y prestar atención en uno mismo. Significa mantener un ojo alerta respecto de uno mismo. Mire qué importante. Hermano, que usted me está escuchando en esta noche. ¿Tiene su ojo alerta hacia usted mismo? ¿Tiene su mirada puesta en usted mismo? ¿Cómo se está considerando usted? ¿Cómo está usted en su vida espiritual? Antes de proceder con otros o de criticar a otros que están mal. Porque a lo mejor yo estoy criticando y puedo estar más que el otro. Que a lo mejor no lo estoy demostrando, a lo mejor no se me nota. ¿Sí o no? Pero ahora usted significa mantener un ojo alerta respecto de uno mismo. Si realmente tomamos en cuenta el asunto, entonces alcanzaremos con amor y mansedumbre ayudar a nuestro hermano caído. Debemos ayudarlo, dado que todos estamos sujetos a ser sorprendidos por el pecado. La cita que les di, 1 Corintios 10:13 también, es la misma que les leí al principio. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado, más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis
soportar. 1 Corintios 10:13, 2 de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Ya? Segunda de Pedro 3:17. ¿Cómo está su firmeza espiritual? ¿Usted es un hermano, usted es una hermana firme en el Señor? Pero tiene que demostrar cómo está su firmeza. Así que vosotros, hermanos, dice, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis. O sea que nadie está libre aquí, hermano. ¿Se da cuenta? Nadie está libre de caer. Por eso que en esto es importante, hermano, de no mirar por sobre el hombro para otro hermano. No, porque el otro hermano puede, ¿cierto? A lo mejor cayó, pero yo no soy mejor que el otro. No soy mejor que el otro hermano. Me puedo caer. Aquí dice la palabra, porque la palabra dice, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Cómo está su firmeza, mi hermano? Hermano joven, hermana señorita, hermano adulto, ¿cómo está su firmeza en el Señor? Porque la palabra dice, el que se cree firme, mire que no caiga. Entonces estamos nosotros en esa firmeza espiritual. Que Dios nos bendiga en esta noche. Dios bendiga esta su palabra. Que vamos en un solo versículo estudiando. La próxima clase va a ser Gálatas 6:2. Y ahí vamos analizando palabra por palabra, porque tenemos que aprendernos nosotros el significado de Gálatas. Sabemos nosotros que los Gálatas, el apóstol Pablo le escribió las Gálatas, esta carta a ellos, porque los Gálatas, todos sabemos que cómo comenzaron los Gálatas, ellos fueron todos hombres espirituales, ¿ya? Pero ahora el Señor le dice, pero, oh Gálatas insensato, ¿quién os estorbó a la verdad si comenzasteis en el espíritu y vas a acabar en la carne? Váyase meditando usted. Usted es espiritual, que no vaya a terminar en la carne. Que no termine en la carne. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y el próximo miércoles los vemos en este mismo estudio. El que esté interesado puede seguir este estudio para el próximo miércoles. Hay una oportunidad, si alguno quiere saludar, quiere despedirse, puede hacerlo. Hermano Mauricio, ¿me está escuchando? Mauricio Luna. Amén, amén, mi hermano Roberto. Aquí estamos escuchando Gálatas. Ya. Gracias a Dios. Usted es de Urne, ¿cierto? Justamente. Usted nos pide la bendición entonces final de este estudio. Amén. Amén. Primeramente, mis palabras agradeciendo también por este estudio de lo que usted nos ha dado, ¿cierto? Muy agradecido de todo lo que hemos pasado. Bueno, antes de pedir la bendición, quisiera una pequeña Amén. oportunidad que usted la da. Sí, amén.
para todos mis hermanos que, mire, disculpando si no sé cómo se verá, pero yo siempre he dicho que este grupo o el grupo ministerial de ustedes, de mi hermano Roberto, que ha hecho mucho bien para el entendimiento y el conocimiento de cada uno de nosotros. Hablo de mí también porque me han fundado por los de abajo. Y yo le puse como nombre los de abajo, los que están muchas veces escondidos, ¿cierto? Y he aprendido mucho de esto porque siendo un hombre, en primer lugar, en aquellos días, de buscando y no hallaba, no encontraba, ¿cierto? Y obviamente que yo me iba a los ancianos de la iglesia y lamentablemente los ancianos pensaban que yo lo estaba probando, en este caso. Así que Dios me lo envió a usted, pues, a usted, hermano Roberto, y a todos los que están aquí, en la cual muy agradecido de todos ustedes, sobre todo, ¿cierto? Le amo en Cristo, a los hermanos que no conozco también, ¿cierto? Porque si no tuviéramos el amor de Cristo, no podríamos amar, ¿no? Sería un amor humano, ¿no? Así que esas son mis palabras, mi hermano Roberto, muy agradecido y pido la bendición, ¿ya? Amén. Amantísimo Padre Celestial, Dios del cielo, de la tierra, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. En esta hora, Padre Celestial, estamos congregándonos con mi hermano Roberto en esta hermosa bendición que tú nos das, Señor, por Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5, Señor, en la cual, Señor, tú nos has dado el primer versículo, Padre, de aprendizaje para nuestra vida. Padre Celestial, que esto que tú nos has concedido, Padre, para ser humilde, Señor, como dice tu palabra allí, con mansedumbre, traer al hermano, Señor, que está perdido allí muchas veces, Padre, pero con tu contentamiento de espíritu, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bendice a todos mis hermanos que estuvieron aquí, que han estado, Señor, juntamente a esta palabra, Padre Celestial, como si también bendice a mi pequeño pueblo, Señor, que también manejo mi Cristo amado. Gracias a mis hermanos y gracias a ti, mi Cristo amado. Esta bendición que cae del cielo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 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 Amén, Que Dios les bendiga, mis hermanos. amén, mi hermano. Amén. Amén. Los vemos el próximo miércoles. Amén. Amén. Buenas noches, hermano Roberto. Buenas noches.